hemos empezado un poquito más tarde de lo habitual porque hemos tenido problemas técnicos. Pedí disculpas a aquellos y aquellas que lleváis un rato esperando. Y nada, comenzamos esta tercera reunión o tercera asamblea que hemos tenido informativa sobre el tema de interino. Ya el año pasado tuvimos una en Cádiz, después hicieron otra en Granada y esta tercera que vuelve a traer o vuelve a organizar Granada y que en Cádiz colaboramos con ellos, ¿vale? En la primera de las ocasiones contamos con Mariluz, en la segunda se nos unió Mariluz y Joserra y esta tercera reunión vamos aumentando la calidad de la asamblea y contamos también con el abogado de USTEA en Granada. Bueno, pues voy a presentar a las personas que nos van a exponer la situación en la que se encuentra el tema de interino e interina. La idea es que tengamos una primera parte, aproximadamente unos 10 minutos, 15 minutos, en que cada compañero o compañera de los ponentes nos expongan una parte sobre el problema de la interinidad. Después tendremos un espacio para que aquellos y aquellas que quieran hacer preguntas tengan la posibilidad de hacerlo. Lo que sí pedimos es que estas preguntas sean de carácter general, ¿vale? Que no sean preguntas individuales, de mi situación personal, sino que sea de la situación de los interinos e interinas. Que sea una pregunta que puedan resolver dudas de compañeros y compañeras de manera general. Sigo viendo que va entrando gente, hemos tenido ahí problemillas y nada. Bueno, pues en primer lugar, había ahí un cruce de sonido. En primer lugar, agradecer la asistencia de Mariluz González Rodríguez, una persona que lleva más de 20 años como maestra y que ha estado, bueno, muchos años en organización de mujeres y ahora actualmente lleva lo que sería la acción sindical desde ESTES, ¿vale? Ella nos va a explicar más o menos qué se ha hecho desde la Confederación y qué se está haciendo desde la Confederación sobre el tema de los interinos. Después, por la otra parte, tendríamos a José Ramón Marino, que nos explicaría cómo va a afectar o cómo afecta directamente al personal docente el famoso ICETAzo y que es responsable de política educativa de ESTES, ¿vale? Lleva los últimos 3 años aquí, ya con anterioridad también estuvo en este cargo, ha estado en el ESTES de Cantabria, donde también nos podrá explicar de cómo la movilización, ¿vale? Porque al fin y al cabo también es uno de los temas que queríamos hablar. Estamos a las puertas de una movilización que esperamos que sea bastante llamativa por parte de los interinos e interinas. Estamos llamados a la huelga el día 28 y José Ramón nos puede explicar cómo en Cantabria tuvieron una movilización ya hace unos años y que les permitió mejorar muchísimo las condiciones de los interinos e interinas. Y por último, contamos con la presencia del abogado de USTEA Granada, que nos expondrá diferentes casos donde se han ido aplicando la normativa jurídica en cuanto a la fijeza de personal interino. Sabemos que hay diferencia entre cuando se ha aplicado a laborales, docentes o otros sectores y él va a intentar, acercándolo dentro de lo que hay a nivel educativo, ver las opciones legales que se podrían dar. Bueno, tras esta breve presentación, dejo a José Antonio que haga una introducción general y comenzamos lo que es la asamblea informativa. Pues nada, voy a ahorrar la introducción general, así que vamos a avanzar, puesto que hay muchas personas para intervenir y así tienen más tiempo. Vamos a empezar, por ejemplo, por, no sé, quizá José Ramón nos pueda introducir un poco el contexto y luego Mariluz explicar un poco la situación, cómo está a nivel de la coordinadora y lo que quiera exponer. Jorge García es el abogado de Granada, en este caso que tratará algunos aspectos relacionados con la directiva de las sentencias europeas, quizá las que se están dando en este país también, y algunos aspectos que le hemos preguntado sobre el licetazo, algunas incógnitas que tenemos respecto a él. Y creo que un compañero de Cádiz, que es Rafa, que no sé si está por aquí, nos iba a dar unos datos que tiene de lo que ha ocurrido en los últimos años a nivel de las interinidades, al menos aquí en Andalucía. Los datos a nivel de cantidad, de aumento, disminución, etc.
Bueno, yo le cedo la palabra directamente a José Ramón para que nos ponga un poco en el contexto de cómo está la situación a nivel de política educativa, a nivel del Parlamento también, lo que considero oportuno. Adelante, José Ramón. Gracias a usted por organizar un acto aquí que siempre, yo creo que siempre es bienvenido, que tratamos, que tratemos de informar a todo el mundo. ¿Y eso dónde está? El negro no está en la cocina, mira. Y bueno, pues tratar de Mamá, explicar. Perdona, se te oye muy bajo y luego alguien tiene el micrófono abierto y se oye al niño o a la niña. Y podéis cerrar los micrófonos y José Ramón, si puedes subir un poquito el volumen, un poco más. Vale, quieres cerrar el micrófono y José Ramón, igual que la otra vez nos pasó, tienes que acercarte al micro bastante más para que te podamos escuchar, ¿vale? Vale. Gracias. No sé si ahora mejor. Ahora mucho mejor. Vale, gracias. Bueno, decía que voy a empezar un poco por uno de los temas que estábamos comentando en la previa, ¿no? En estos diálogos antes de empezar como tal la charla. Estábamos hablando de, bueno, pues la reacción que hay cuando vamos a un centro, que si los definitivos, que si los interinos, interinas, que hay distinta percepción. Yo creo que uno de los aciertos que ha tenido este movimiento es que siempre hemos tratado de ligar la defensa de los servicios públicos con los intereses de las personas interinas. Yo creo que van, por lo menos desde nuestro punto de vista, desde nuestra óptica, van unidos inexorablemente. Yo creo que por ejemplo, pues usted lo ha hecho también perfectamente cuando hace una movilización. Defender los servicios públicos en educación es defender la educación pública. Cuando ha habido una movilización en defensa de la enseñanza pública, como me parece que ha sido la última el sábado 16 de este mes de octubre, bueno, pues ¿qué se estaba defendiendo ahí cuando se defendía la enseñanza pública? Se estaba defendiendo, entre otras cosas, la bajada de ratios. Bueno, pues yo creo que es importante visualizar que una bajada de ratios, por ejemplo, que es una de las cuestiones fundamentales que nosotros defendemos en la enseñanza pública, beneficia al personal interino. Porque si bajamos, si vamos a tener menos alumnado en cada una de las clases, lógicamente vamos a necesitar más profesorado. Es decir, ya digo, según nuestra óptica, yo creo que son dos aspectos, dos caras de la misma moneda, que van unidos en cualquier caso. Y en este sentido, yo creo que es importante que situemos el origen del problema, menos hablando cuantitativamente en un 70, en un 80% del problema. El origen del problema en esas cantidades tan abrumadoras está en los años 2011 a 2017. Qué casualidad, cuando gobernaba el Partido Popular, que no cree precisamente en los servicios públicos. Entonces, en esos años se dio que de 2011 a 2014, año 2011, año 2012, año 2013, año 2014, se prohibió sacar plazas a oposiciones. Había lo que se denominó tasa de reposición, que establecía que como mucho podían sacarse el 10% de la gente que se jubilaba, de las plazas que dejaban las personas que se jubilaban, solo podían sacarse a oposición el 10%. En el 2015, ese 10% subió en educación, en otros sectores era el 0% sin más. En educación, ese 10% de esos 4 años pasó a ser el 50% en el 2015. Bueno, en esos 5 años, luego nos metemos con el 16 y 17. En esos 5 años, ¿qué pasó? Pues que de los 15.000 profesores, profesoras que se jubilan, hablo de cifras a nivel estatal, de los 15.000 que se jubilan aproximadamente cada año, pues resulta que 15.000 por 5 años nos da 75.000 funcionarios que se habían jubilado. ¿Cuántos les habían sustituido? Pues no llegaron a 10.000. ¿Por qué? Porque no se podían sacar plazas a oposición. Vosotros lo sabréis, en Andalucía lo sabréis perfectamente, porque, por ejemplo, en el año 2012, la Junta de Andalucía dice, nosotros vamos a sacar plazas a oposiciones. Y dice el gobierno central, dice Mariano Rajoy desde Madrid, dice, no, lo impugnaron y efectivamente, como las tasas de reposición no lo permitían, no se pudieron sacar esas plazas a oposición. Entonces, sintetizando, repitiendo un poco los datos, 75.000 profesores, profesoras que se habían jubilado del 11 al 15 y solo pudieron entrar exactamente 13.500, pero ni siquiera esas plazas se convocaron. ¿Por qué? Porque muchas comunidades dijeron, para convocar un número de plazas tan escaso, pues es que no lo hago, porque convocabas un número
pequeñísimo de plazas por oposición y ahí sí había un problema gravísimo de echar a un montón de interinos a la calle. Entonces muchas comunidades dijeron, no, no lo hacemos. Año 2016, año 2017. La tasa de reposición se eleva al 100%. Bueno, ya se pueden sacar tantas plazas como jubilados haya. Bueno, la mayoría de comunidades tampoco lo hacen por lo que se denomina el efecto llamada. Es que resulta que las comunidades pequeñas ni siquiera tenían, no era efectivo sacar ese número, porque las personas que se jubilan en estas comunidades pequeñas, pues efectivamente pues, es más limitado que en comunidades grandes. Entonces, volvía a funcionar el efecto llamada. Total, que por ejemplo, por poneros un caso concreto, el año 2017, que se podían sacar, pues eso, el 100% de las jubilaciones, 15.000, solo se sacaron 7.900, es decir, poco más de la mitad. Seguimos incrementando. Es decir, teníamos más de 60.000 nuevos interinas del 11 al 15, más otros 7.000 y pico en el año 17 y más de 10.000 en el año 16, nos estamos encontrando con la cifra que he dado yo al principio. Es decir, nos estamos encontrando con ese grueso de interinidad del que ahora hay en nivel estatal en el sistema público de enseñanza no universitaria. Aproximadamente hay 150.000 personas en situación de interinidad, por lo que estamos diciendo. Alrededor de ese 70% se fraguó en esos años. Volvemos a lo del principio. Es decir, pues un ataque a los servicios públicos que tuvo cuando atacas a los servicios públicos, estás atacando los derechos de toda la población. Pero ¿en quién inciden en primer término? Pues en el personal más vulnerable, el personal con peores condiciones laborales que en educación y en los servicios públicos, pues son las personas interinas. A partir de 2018 ya no es ese panorama, ya empiezan a salir plazas a oposición en otra cuantía, pero bueno, pues tampoco soluciona el problema. Los índices de interinidad, lo decíamos en la anterior charla que tuvimos, que organizó también usted, me parece que fue a principios de septiembre, pues lo que han hecho ha sido mantener el problema. No ha seguido creciendo en las dimensiones que hemos dicho antes, pero no se ha solucionado el problema. Hay que hacer algo para solucionar el problema. Esto lo tenemos claro, la Confederación de STES lo ha defendido no desde hace años, desde hace décadas. Bueno, en una situación excepcional, aplicación del artículo 61.6 del EBER, que establece que se puede hacer concursos de méritos restringidos para dar esa condición de funcionario o de funcionaria a las personas que llevan una serie de años en esas plazas. Y bueno, pues cuál es dentro, ya acabo porque los 10 o 15 minutos que disponemos nos limitan a esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos ahora? Pues que bueno, yo creo que el análisis que habéis hecho desde USTEA de las enmiendas presentadas al proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad de las administraciones públicas, ese análisis pues es clarísimo y es muy bueno. Resulta que la práctica totalidad de formaciones políticas presentes en el Parlamento adoptan esa solución también, adoptan ese concurso de méritos restringidos. Eso no hay que mirar, no hay que irse muy atrás en el tiempo. Eso hace 2 meses te decían, bueno, algunas partes interesadas, Comisiones Obreras lo sigue diciendo, que es ilegal, que no sé qué, pero es una voz ya que se está quedando sola. Insisto, todas las fuerzas parlamentarias, bueno, todas no, Vox no, pero la inmensa mayoría de fuerzas parlamentarias en las enmiendas que han presentado a este proyecto introducen la figura del concurso de mérito restringido. ¿Cuál es la situación? Pues que hay que seguir haciendo fuerza. Que hemos llegado a este punto no por casualidad, nadie te regala nada. Se ha llegado a este punto por las movilizaciones previas, todas las cosas que se han ido haciendo, todo lo que se ha ido empujando. Y hay que seguir empujando. Cuanto más podamos empujar, pues mejor. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo que el concurso de mérito restringido se aplique solo a las personas que llevan 10 años o más en régimen de interinidad, como defiende el PSOE, o a los que llevan 3 años. De esos 3 años que defienden pues, los partidos catalanes, los partidos del País Vasco, Unidas Podemos defiende 5 años. Bueno, de 10 años, si lo rebajamos a 5, están entrando miles de compañeros y compañeras. Si lo conseguimos rebajar a 3, pues van a entrar muchos más miles de compañeros y compañeras. Por eso yo creo que sí es necesario seguir empujando, seguir
movilizándonos todo lo que podamos y, bueno, pues tratar de mejorar lo que en principio fue el denominado bicetazo, que ahora es el proyecto de ley de reducción de la temporalidad, y que la solución pueda ser acorde a los intereses de todas estas personas. Muchas gracias, José Ramón. Creo que todos tenemos claro, deberíamos de tener claro, de que esos pasos en esas enmiendas vienen dadas por el esfuerzo en la calle y la lucha constante. Es decir, hace unos meses atrás, no hasta hay que irse muy, muy atrás, la mayoría de estas entidades o partidos políticos no se presentaban la idea de modificación ni 10 años, ni 3 años, ni 5 años, sino que hablaban más de hacer fijo y hacer fijo las plazas. No se preocupaban de las personas que ocupaban esas plazas. Creo que estamos dando la opción de que vean de que no es solo importante hacer fijo las plazas, sino que hay muchas personas que llevan muchos interinos muchos años y que es igual, no igual, sino más importante hacer esa labor de funcionarización, en el caso de los docentes y las docentes, para todos y todas, ¿vale? No para aquellos y aquellas elegidos. Entonces, lo de más de 10 años, más de 5 años, más de 3 años, es uno de los aspectos que tenemos que seguir reivindicando en la calle para que rebajar al máximo posible nuestras líneas rojas de hasta dónde aceptamos, qué personas se pueden quedar, no se pueden quedar, cuáles consideramos que están en fraude de ley, cuáles no están considerados fraude de ley, que al final es clave en este proceso. Buenas, ¿me escucháis? Pues dejamos a Marilú y después te dejamos a ti, Rafa, ¿vale? Vale, yo es que justo, vamos, complemento mucho lo que ha dicho José Ramón, Pues, pero si queréis cambiamos el orden. Dejamos a Rafa y después a Marilú. Yo sé que Marilú no tiene ningún problema, ¿vale? Venga, voy pues a nada, Rafa, te intentar. dejo a ti. Entonces, empezamos en 2007, ¿vale? Un grupo bueno, previo a 2007, un grupo de interinos, ¿no? Se manifiestan, realizan huelgas, ¿no? Para pedir un sistema transitorio de oposiciones. Se consiguen desde 2007 a 2011. De hecho, yo en esa época era aspirante y yo me acuerdo de eso, que yo entendía que, digamos, las oposiciones fueran transitorias para, digamos, que hubiese una estabilidad. Yo como aspirante en aquel momento pensé, cuando yo sea interino, pues espero tener una transitoria. Cosa que cuando era aspirante me llevé la parte mala y ahora que soy interino me sigo llevando la parte mala porque no hay transitoria, ¿no? Luego, curso 2011-2012, primero aumentan las horas lectivas de 18 a 20. Y aparte, el gobierno, eso fue el gobierno, lo que pasa es que la medida la aprobó el gobierno de Zapatero, que puso la tasa de reposición al 10%. Eso fue en 2011. Justo al año siguiente, en 2012, el gobierno de Rajoy con el de Susana Díaz, pues bueno, ahí hubo digamos, un desencuentro porque no, digamos, la Junta decía que había puesto digamos, las oposiciones antes de que saliera esa reposición del 10% y el gobierno central decía que no, que eso se tenía que aplicar, sí o sí, hubo pelea y al final ni el 10% ni el 100% ni nada. Al final se quedó en el año 2012 en un 0% de tasa de reposición. Que como bien había dicho José Ramón, claro, si se jubilan 2.500 profesores en Andalucía y no reponemos a nadie, tenemos que meter 2.500 interinos. O sea, a ver, seguimos aumentando el número de interinos, ¿no? Ya el curso 2012-2013, sobre todo con el aumento de la hora lectiva, a 1 de septiembre me acuerdo que había profesores funcionarios que no tenían plaza, a 1 de septiembre, funcionarios. Y muchos interinos, incluso los primeros de las listas con 30 años, me acuerdo en matemáticas, la muchacha que había con 30 años de tiempo de servicio, a 1 de septiembre no tenía destino. Incluso a la gente funcionaria que no tenía destino la enviaron a las delegaciones a hacer fotocopias. En plan, usted está contratado, usted es personal fijo, pero no tiene destino porque no había plaza. Eso fue el curso 2012-2013.
que ya en 2013 hubo oposiciones para magisterio, lo mismo con una tasa de reposición del 10%, o sea, eso otra vez lo mismo, se jubilan otros 2000 y pico maestros y maestras en Andalucía y vuelven a entrar otros 2000 y pico interinos. Eso se repite en 2013, 2014 en secundaria, 2015 y 2016 con estas tasas de reposición. Ya en 2017, comisiones obreras, que de hecho CSI y no sé si AMPE también y UGT, firman una transitoria, que de hecho yo para mí no es una transitoria, es una semi-transitoria, porque la verdad no soluciona el problema. No era como la transitoria de 2007-2011. Es, digamos, algo intermedio en lo que había en esos años, de 2012 a 2016, a algo que, digamos, no soluciona el problema. La tasa de reposición volvió al 100%, con, bueno, algún aumento de plazas, pero claro, ese aumento de plazas, para, digamos, mitigar ese 10% de tasa de reposición, lo que hace es que mete un montón de aspirantes que sacan plazas y retiran a interinos con 1, 2, 3 años de tiempo de servicio. De hecho, creo que todos conocemos, tenemos algún conocido. Y eso pasa todos los años. A partir de 2017, todos los años. Excepto en el curso 18, porque en secundaria nos empiezan a devolver, pasamos de las 20 a las 18 horas lectivas. Entonces, ¿qué pasa? Que el ERE encubierto, que se llamaba de las oposiciones, que es lo que pasa a partir de 2017, digamos, se mitiga con la devolución de las horas lectivas. Entonces hay 2 años ahí, una oposición que toca a secundaria que realmente pues no se ve afectada una cosa con la otra, que fue cuando la manifestación en 2018, todo el mundo estaba claro que este modelo de oposición iba a dejar mucha gente en la calle. Y pasamos de 2017, 2018, 2019 a empezamos el curso 2019-2020 con las instrucciones de Imbroda también, que las instrucciones cambiaban muchas plazas de primaria por plazas de educación física. De hecho, mucha gente de primaria, incluso con 10 años de tiempo de servicio, junto con el ERE de las oposiciones, se juntaron esas dos medidas, ¿no? Lo que pasa es que a la gente le echó más la culpa a las instrucciones de Imbroda que al ERE de las oposiciones, pero se juntaron las dos cosas, ya al comienzo del curso 19-20, ¿no? Aparte, año COVID, se suspenden las oposiciones, o sea que es que ahí ese año es como si hubiese una tasa de reposición del 0%, porque al suspenderse y dejar de haber oposiciones, no entra nadie y se vuelven a jubilar 2.500 personas, pues alrededor de, ¿no? Y otra vez hay que echar mano de otros 2.000 y pico interinos, para que, digamos, cojan esas plazas, ¿no? Como bien había dicho José Ramón antes, aumento de interinidad, aumento, y lo único que hacemos con estas medidas es aumentarlo. Ya curso 2022, la tasa de reposición sigue al 100%, el ERE encubierto se va a volver a notar, el año pasado lo notamos en secundaria, de hecho a principio de este curso, yo tenía una compañera que llevaba no sé si 2 o 3 años con vacante y este año no le han dado vacante. Y yo creo que eso, que todo el mundo conoce gente en esta situación de los últimos años, desde el 17 a ahora ha pasado bastante. También, bueno, una medida, como todo, hay medidas que nos benefician, medidas que no. Los apoyos COVID, el curso pasado también hubo apoyos COVID, entró mucha gente, todo el mundo feliz, todo el mundo tal. Ahora han quitado apoyos COVID, probablemente el año que viene ya, si no los quiten todos, los van a quitar casi todos, o sea que este año también entra el conciertazo también, que no sabemos cómo afecta, no tengo datos este año del conciertazo, de cómo nos ha afectado, no han sacado las plantillas de funcionamiento. De hecho, en la página de la Junta ya ni siquiera aparecen, porque normalmente podías consultar más las plantillas de funcionamiento de los últimos cursos, los datos ya ni siquiera aparecen. Y yo sobre todo eso, ya próximos cursos, 2023-2024, pues se junta el ERE encubierto de las oposiciones. Un año nos tocará, este año toca a primaria, igual que el año pasado nos toca a nosotros, y así un año sucesivamente, ¿no? Después, el conciertazo, que ahora mismo, pues eso, no tenemos datos, no sabemos cómo nos afecta digamos, el que se haya facilitado el paso del alumnado del
del público al sistema concertado. Y por último ya eso, el ICETazo, que ya comentará más en profundidad mi compañero en la siguiente intervención. Y yo para mí son los tres grandes problemas. Tanto el ERE de las oposiciones, el concertazo y el ICETazo, ¿de acuerdo? Y nada, un poco que tuviéramos un poco el conjunto de todo lo que ha pasado estos años, de cuando se ha luchado una medida y se ha conseguido, ha tenido efectos. Yo, porque muchas veces, sobre todo son las visitas que hago a los centros, me dicen, no, es que las huelgas no valen para nada. Digo, pues mira, yo precisamente este mes cobro mi primer sexenio, mi segundo trienio, y eso lo voy a cobrar gracias a que unos compañeros y unas compañeras hace unos años se pusieron en huelga, un sector de la parte interna se pusieron en huelga, y hoy día todos, tanto los que se pusieron en huelga como los que no, nos vemos beneficiados de esas huelgas y de esa pérdida de dinero que tuvieron y esos esfuerzos que hicieron hace unos años. Entonces ahora vuelvo a lo mismo, ¿las huelgas no valen para nada? Pues yo es como la mentira esta que se repite y de tanto se repite se convierte en verdad. Cuando la vista vemos, si echamos la vista atrás, que todo lo que hemos conseguido, pues lo hemos conseguido con nuestras huelgas, con nuestros esfuerzos. Y es verdad que con los esfuerzos de una parte del sector interino y del sector de funcionarios que también nos han apoyado, ¿no? Pues nada, muchas gracias y me hubiese gustado compartir el documento, pero con esta aplicación nueva no sé. Gracias, Rafa. Tengo los datos aquí también. Con el recorrido, ¿vale? Que ha sido más a nivel andaluz que el de Joserra, lo has bajado más a nivel andaluz y sí, no puede tener datos andaluces, las imágenes estadísticas. Yo apoyo esto último que está diciendo Rafa, de que las movilizaciones sirven. Joserra nos contó la otra ocasión, como en Cantabria consiguieron que los interinos no fuesen como en otras comunidades, que anualmente tienen que presentarse si no se van a la calle. Aquí en Andalucía estamos, entre comillas, los interinos nuevos que llevan menos tiempo, mal acostumbrados a un sistema relativamente beneficioso para el interino interina, donde el tiempo de servicio determina la lista, pero donde sabes que el presentarte a las oposiciones desde el 2018 ya no es obligatorio y no se van a barajar continuamente. Pero Marilú nos puede contar el caso contrario de lo que ocurre en Castilla y León y donde cada año o 2 años te juegas tu futuro y si te has pedido la hipoteca no entiende que ahora he aprobado este año sí la voy a pagar y ahora me he tirado 2 años sin pagarla, ¿vale? Bueno, Marilú, te dejo que continúes tú. Bueno, pues la verdad que con lo que estáis contando, tanto lo que ha contado José Ramón como lo que ha contado el compañero de Cádiz, que ahora mismo no me acuerdo cómo te llamas, perdona. Rafa. Rafa. No entiendo cómo no estamos todo el profesorado en la calle. Es lo que no entiendo. Es lo que no entiendo. Porque realmente se está precarizando las condiciones laborales. O sea, aquí tú dices, estabas hablando del COVID, ¿no? Del profesorado COVID. Bueno, pues es que aquí están contratando a gente por 4, 7 horas, 5 horas. Eso es que, y la gente lo coge para poder entrar en listas, para poder tener una cierta antigüedad y demás. Digo, pero estamos pagando por trabajar, o sea, ¿pero qué es esto? Esto es lo que estamos esperando, lo que aspiramos, lo que pretendemos. Entonces bueno, la falta de siempre hemos sabido que la falta de movilización del profesorado es evidente. Nunca hemos conseguido grandes movilizaciones, pero cuando se han conseguido, es cierto que se han conseguido pues cambios importantes y mejoras importantes. Y es lo que tenemos que llevar a los centros, esa capacidad de cambio cuando realmente nos movilizamos. También es cierto que, bueno, pues eso, en algunas comunidades autónomas tienen esa estabilidad, el personal interino pues tiene una cierta estabilidad, entonces, pues bueno, lo que comentaba parece que no va con ellos, porque bueno, como yo tengo esa estabilidad, pues tampoco a mí me va a afectar. Pero claro, si en 3 años se van a ofertar 150.000 plazas para la oferta de empleo público, de los 170.000 interinos las van a sacar 150.000. ¿Estamos seguros de que esas 150.000 plazas van a ser para ese personal interino? Lo dudo bastante, porque viendo cómo han ido las oposiciones, la gente de 3 años para arriba que ha obtenido plaza, bueno, en algunas especialidades mejor que en otras, pero hay algunas en las que se ha visto evidenciado que no ha aprobado prácticamente nadie con experiencia. Entonces, bueno, si te toca una de esas especialidades en la que no prueba gente con experiencia, pues evidentemente te quedas en la calle. ¿Las movilizaciones son efectivas? Pues sí, y lo hemos comprobado. Incluso teniendo una huelga que tuvimos el 18 de junio en la que la participación fue un poco, bueno, pues no muy significativa,
a raíz de esa huelga y esas manifestaciones que hicimos, nos empezaron a llamar los grupos parlamentarios que nos escucharon y que ahora en sus enmiendas van algunas de nuestras reivindicaciones, con lo cual hemos conseguido algo. La manifestación del 25 de septiembre, hombre, a ver, las manifestaciones en Madrid son espectaculares, pero bueno, fue bastante significativa teniendo en cuenta lo poco que llevábamos, o sea, el 18 de junio hacemos una huelga en la que prácticamente no va nadie y nadie sabía de qué estábamos hablando, y en septiembre tenemos una manifestación en abril donde ya todo el mundo sabía de qué estábamos hablando y lo que estábamos pretendiendo. Entonces las cosas ya van cambiando, se nos está escuchando, y luego vemos que algunas de estas organizaciones sindicales que han firmado el licetazo, pues bueno, están haciendo pues bueno, campaña en contra de nuestras reivindicaciones. Nos están acusando de ser ilegales, de que lo que proponemos es ilegal, que no tiene recorrido, que estamos vendiendo humo. También se están asustando porque también están viendo que bueno, que esa firma posiblemente les vaya a condicionar mucho su futuro. Sindicales. Héctor, si te apagas el micro, pues te lo agradecemos. Bien. Entonces, pues bueno, lo que os estaba comentando, ¿no? Claro, ¿en qué situación vamos a encontrarnos? Porque es que cuando la gente piensa que no va con ellos, si ya estoy diciendo que van a sacar 150.000 plazas y que esa gente van a ocuparse, esas plazas no van a salir para interinidad. Evidentemente, si se compran por personal fijo, ojalá, bendito de Dios, si es lo que queremos, que saquen muchísimas, que saquen todas las plazas necesarias, pero a su vez también queremos que, además de que saquen esas plazas, se dé estabilidad al personal interino en abuso de temporalidad, la que lleva más de 3 años en esa situación de temporalidad, y se les dé una estabilidad y puedan acceder a esas plazas que van a sacar a oferta de empleo público, porque el que quítate tú para ponerme yo, pues tampoco vemos que sea la solución. Además es que, claro, con el licitazo tenemos que tener cuidado porque dice, vale, no hay problema, porque a los 3 años, si esa plaza no se cubre, pues bueno, despedimos con 20 días por año trabajado. Dígame que bien encima, peor que en el sector privado. Pero además de eso, ¿qué va a pasar con esa gente? O sea, tú estás trabajando 3 años, tienes una estabilidad y de repente te van a echar, van a aplicarlos a los docentes. Tenemos que tener mucho cuidado si van por ahí las cosas. Luego también se va a negociar un nuevo sistema de acceso. Un nuevo sistema de acceso, que están hablando del MIR, lo están enfocando por una determinada manera, que también nos puede generar muchos problemas al personal interino, porque va a ir asociado la forma de acceso con cómo te quedas de cara a la interinidad. Entonces, bueno, es complicado. Luego, claro, si se va a bajar al 8% la interinidad, evidentemente los que va a quedar para sustituciones. La gente que tenga interinidad va a quedar para hacer sustituciones. Las sustituciones no son de un curso completo, son por tiempos. Después, ten suerte que se vaya concatenando la baja de la persona que sustituye, si está el curso completo, si no puedes estar bailando. Yo recuerdo cuando hacía sustituciones que estaba cada semana en un sitio. Vamos, tuve años de tener 12, 15 contratos en ese año. Eso no tampoco te da estabilidad, porque también puedes tener periodos en los que no trabajas. Entonces, bueno, lo de que no nos va a afectar o que no nos afecta a las y los docentes el licitazo, bueno, cuidado porque igual quien está vendiendo humo es quien lo ha firmado y quien nos está vendiendo a las y los docentes es quien ha firmado ese acuerdo. El 28 tenemos una huelga. El 28 tenemos una huelga. ¿Qué pretendemos con esa huelga? Pues bueno, lo primero, que se nos escuche, como decía el periodista que me llamó antes, ¿no? Queremos que se escuche al personal en abuso de temporalidad y que se dé soluciones reales. Porque no nos basta con que se estabilicen plantillas, lo que queremos es que se estabilicen a las personas que están en esos puestos. Entonces, lo primero que pedimos, hoy lo diré, la directiva de 1999 de Europa se haga efectiva también en el personal de las administraciones públicas, lo mismo que se hizo en la empresa privada. No entendemos que hayan pasado 20 años y que se siga sin hacer todavía eso. O sea, es que es alucinante. 20 años desde que se hizo esa directriz. Y otra cosa, que como España no cumpla, Europa nos multará. Y vamos a tener que pagar una multa bastante considerable si no se llega a ese acuerdo que se ha firmado del 8% de interinidad. Con lo cual, igual esta oferta masiva de empleo público, vale, bien, reduce la interinidad, pero ¿en qué condiciones queda el personal que está en esos puestos actualmente? En otros sectores quizá también es cierto que el profesorado no se mueve mucho porque con el profesorado COVID ha aumentado las plantillas y parece que, bueno, qué bien, que estamos todos muy contentos, pero es que en otros sectores hay gente que después de 12 y 15 años en su puesto de trabajo, esa plaza ha salido a concurso de oposición.
Y esa plaza, si no la aprueban, se van a ir a la calle esas personas después de 15 años en ese puesto. Entonces, eso está pasando en otros sectores. Nos puede pasar en cualquier momento. Sí que es cierto que hay un año, una vez que se apruebe, para negociar cómo se va a hacer en educación y en sanidad. Pero vamos, o sea, si la cuerda, lo que no vamos a ir es, si dice que a los 3 años te despiden, eso sí ya está ahí, difícilmente lo podremos modificar en educación o en sanidad, cuando ya hay un Real Decreto Ley que lo recoge. O sea, a mejorar yo creo que va a ser difícil. A lo mejor podremos empeorar, pero mejorar es difícil porque si ya lo recogen con eso, o lo de 20 días por año trabajado, no creo que nos digan, pues a vosotros vamos a dar 40, lo dudo bastante. Entonces, es importante la movilización, es importante animar a nuestras compañeras y compañeros a que se movilicen y es necesario que respondan. Yo creo que el 28 va a ser también un momento puntual. Sí que es cierto que hemos estado mirando a ver en el Congreso cómo está la agenda y a ver si va a haber algún pleno o demás donde se vaya a debatir. De momento no está puesto sobre la mesa. En la agenda no está, en la agenda del Congreso. Estamos expectativas el viernes, vamos a ver cómo sale el viernes la agenda de la semana siguiente, vamos a ver si ahí está agendado para, pues bueno, una vez que se ha hecho la huelga, a lo mejor pues hacer algún tipo de movilización pues de la puerta del Congreso de cara a eso. Y vamos a intentar que los grupos parlamentarios nuevamente, bueno, pues vuelvan a tener encuentros con las organizaciones que estamos en esta situación, ¿no? Que estamos moviéndonos en esta línea. Tampoco quiero enrollarme más porque además, bueno, es un poco repetir lo que ya han dicho los compañeros y las compañeras, pero sí que es cierto que tenemos que crear esa incertidumbre en nuestros compañeros y compañeras, porque es real, esa incertidumbre para que realmente vean que se puede ver afectado su puesto de trabajo y su situación laboral, para ir a peor, evidentemente. Ojalá fuera para ir a peor, pero yo veo que las consecuencias pueden ser ir a peor. Entonces tienen que darse cuenta de esa situación para que realmente pues, hagan la huelga, hagan las movilizaciones y se den cuenta de que es necesario ese empujón para que se consigan los cambios. Hemos comprobado que si se mueven se cambia, si hay movilización se cambia, si la gente hace la huelga se cambia y si se presiona se puede cambiar. El EBEP recoge la posibilidad del 61.6, que ya lo decía el compañero José Ramón, es una salida muy buena y que podría dar solución al personal interino en educación. Sé que en otros sectores no es lo que quieren ni lo que les iría bien, pero bueno, también se puede negociar lo que nos viene mejor a cada sector, que también está ahí sobre la mesa. Entonces, yo creo que tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir en esta línea y en cuanto salga el pleno del Congreso donde se debata el Real Decreto Ley de estabilidad, pues tenemos que seguir haciendo movilizaciones. Es decir, lo que quiero decir con esto es que el 28 no se acaba todo. El 28 es un punto y seguido. El 28 hacemos una huelga y a partir de ahí seguiremos convocando otro tipo de movilizaciones. Y bueno, pues nada, ánimo y que a la huelga todas y todos. Gracias. Marilu, muchas gracias. Aquí hablamos del EBEP y lo hablamos como si todos y todas conociésemos la historia. Explica qué es el EBEP y cuál es el punto al que hace referencia, si no te importa, para el resto de compañeros y compañeras que pueden no saberlo. Es el Estatuto Básico del Empleado Público. Y ahí en el 61.6 recoge que en situaciones excepcionales se pueden hacer un concurso de méritos para acceder a la función pública. Está recogido. O sea, cuando estas organizaciones sindicales dicen que no al lugar, que eso es que no tiene garantía jurídica y todas estas cosas, pues mentira, porque ya está recogido en un documento que regula cómo se trabaja, ¿no? Entonces, pues si ya está en el Estatuto Básico del Empleado Público, pues se podría aplicar. Lo que no entiendo es por qué no lo quieren aplicar. Es que es cierto que si no se llega a ese 8% de estabilidad nos van a multar. Nos van a multar. Y si no se da estabilidad al profesorado, al trabajador o trabajadora que está en abuso de temporalidad, nos van a multar. Entonces, no sé esa tranquilidad que tienen de cara a hacer y buscar soluciones, la verdad. Pues nada, muchas gracias por la explicación, ¿vale? Porque algunos neófitos y neófitas Sí, es verdad que a veces hablamos utilizamos siglas y la gente no sabe muy bien de qué estamos se hablando. pierde. Vale, José Antonio, presenta tú al compañero de Granada, ¿vale? Al abogado que tenéis allí contratado. Bueno, Jorge García es abogado laboralista, trabaja con Granada. Hablé con él, le planteé algunas de las incógnitas que surgen alrededor de lo que es el IGETAF. Pregunté, por ejemplo, cómo
¿Qué consecuencias tenían las indemnizaciones, tanto de los derechos laborales como de antigüedad? Las indemnizaciones, por ejemplo, cuando no aprueben las oposiciones. A mí le planteo un poco el tema de la retroactividad o irretroactividad de esta norma. La norma pretende poner un poco el contador a cero, una especie de borrón y cuenta nueva, una cosa que en realidad, bueno, de ese tema le podría ver eso y si había algún resquicio. Luego, en general, pues lo que él conoce, pues lo que él conoce también la directiva y las sentencias europeas. Sentencias que se están dando a lo largo del Estado, todos los días oyes que, bueno, que un juez o un Estado, bueno, ha hecho una sentencia favorable. Hay mucha confusión en este tema, mucho ruido, mucha confusión. José Antonio, perdona, es que se para tu vídeo y se entrecorta. Me está costando trabajo seguirte, ¿vale? Yo más o menos lo que he entendido que estás viendo el tema de la retroactividad, las sentencias que hay actuales y Si podéis silenciar todos los micros porque si no se acopla. se acopla. Y la importancia del tema de la indemnización, lo que supone aceptación de ese tipo de indemnización. Vale, ya. Vamos a darle la palabra a Jorge, que habrá preparado algunas cosas. Voy a quitar el vídeo porque se me oiga un poco más. Adelante, Jorge. Todo yo. Sí, ¿se me escucha? Perfecto, arte claro. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, daros las gracias por haberme invitado y nada, entiendo que y aplaudo la iniciativa, entiendo que la huelga debe ser un éxito y bueno, entiendo que es la herramienta más importante para darle visibilidad al problema endémico que tiene la administración. Bueno, mi parte va a centrarse un poco en analizar el llamado ICETAF de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad. Me parece importante empezar por el principio y es analizar en primer lugar qué es un Real Decreto Ley, ¿no? Antes de que empezáramos la charla, alguien ha dicho, bueno, el gobierno con nocturnidad y alevosía, como lo suelen hacer, ¿no? En el mes de julio aprueba y publica un Real Decreto Ley sin trámite parlamentario, por trámite por la vía de urgencia, bueno, que entiendo que bueno, afecta de manera bastante concreta a todo un sector bueno, que viene sufriendo una situación de temporalidad y precariedad durante muchos años. Precisamente el Real Decreto Ley 14/2021 va orientado desde mi punto de vista a reforzar la temporalidad del personal interino. Y me explico. Hasta ahora el LBEP, que desde mi punto de vista tiene una redacción bastante ambigua y bastante lasa, quiere ser una especie de estatuto de los trabajadores, pero no llega a serlo. Hay muchas partes que están pendientes todavía de desarrollo. Bueno, fija una regulación para el personal temporal, el personal interino. Desde mi punto de vista está bastante claro lo que plantea en su artículo 10 y bueno, el ICETAF lo que viene a reformularlo, ¿no? Entiendo que esto es un problema político, así que de mi exposición tampoco esperéis que yo vaya a plantear aquí soluciones mágicas desde un punto de vista jurídico, porque no la hay. Me parece importante resaltar esta cuestión precisamente porque lo que nos viene de Europa es interesante, lo que la directiva 19970 plantea es interesante. Hay que recordar que se debió de transponer fecha límite el 10 de julio de 2001 y tenemos un Real Decreto Ley de medidas urgentes publicado en 2021. Es bastante curioso este dato. Han transcurrido más o menos 20 años desde que la directiva se debió de empezar a aplicar
tal y como ha dicho algún compañero en su exposición, hasta que el Real Decreto Ley intenta aplacar esta situación. Entonces, me parece relevante bueno, pues plantear que si el Real Decreto Ley 14/2021 tenemos que esperar que solucione la situación, mal vamos. Y si tenemos que esperar que desde las instancias judiciales se resuelva, mal vamos. Desde, como yo lo veo, es decir, para lo único que ha servido la doctrina europea es para impulsar la movilización y que, bueno, pues a nivel social se visibilice el problema que lleva arrastrándose durante 20 años. ¿Y por qué digo esto? Pues porque la experiencia judicial nos dice que bueno, la directiva, la cláusula quinta del acuerdo marco, sí establece una serie de medidas destinadas a evitar la utilización abusiva de la contratación temporal, pero en la práctica digamos, esa cláusula quinta no se viene aplicando por las instancias judiciales, de manera que no se viene imponiendo medidas de carácter contundente para erradicar la situación de temporalidad que tenemos, insisto, que es endémica en la administración pública. Digo esto y ya digo, me parece relevante porque, bueno, como ha dicho José Antonio, es cierto que hay bastante ruido cada vez que, bueno, pues que en primera instancia se dictan sentencias donde se reconocen las fijezas o se reconocen situaciones bastante novedosas en cuanto a la interpretación de la directiva en relación con la norma estatal. Bueno, pues claro, al ser un sector tan amplio, con tanta gente a nivel estatal, pues las noticias vuelan, las noticias corren, pero sí es verdad que estamos encontrando no un problema, sino un límite en las instancias superiores. El problema que tenemos central, y yo creo que el ICETAZO, bueno, intenta evitarlo o evadirlo, es la cuestión del 103 de la Constitución, bueno, por el que se establecen los principios de igualdad, mérito y capacidad. Ese es el problema fundamental y yo creo que, bueno, el ICETAZO no lo trata de manera frontal y, bueno, intenta poner parche a la situación y, bueno, yo creo que es importante que sepamos un poco, imagino que ya lo tendréis bastante trabajado, pero bueno, sí me parece relevante analizarlo de manera un poco más detenida. Si nos fijamos en el Real Decreto, no sé si lo tendréis delante, no lo comparto porque imagino que va a ser bastante complicado hacer la gestión, pero bueno, hay unas 12, 13 páginas, bueno, donde llamado preámbulo, ¿no? Toda norma tiene una exposición de motivos, un preámbulo, donde, bueno, pues el Estado entona el mea culpa, por así decirlo, ¿no? Hace un análisis de la situación, de las limitaciones presupuestarias, de la crisis económica, cómo ha condicionado y cómo ha provocado que nos encontremos ante esta situación. También reconoce que de Europa se le vienen dando instrucciones para que erradique esta situación, aplicación de la directiva. Y, bueno, para ello plantea, a través de 2 artículos concretos, modificación del Estatuto Básico del Empleado Público. En primer lugar, modificar lo que es la definición de un funcionario interino. Yo ya digo, el Estatuto Básico del Empleado Público en su redacción originaria más o menos planteaba términos muy parecidos lo que el Real Decreto nuevo establece. Sí es verdad que aquí bueno, viene a fijar unos límites temporales que antes eran más laxos y bueno, pues que respaldan cese indiscriminado por el simple hecho del transcurso de los 3 años, ¿no? Esos 3 años se pueden ampliar
hasta un cuarto año, siempre y cuando pero se establece la obligación de que la plaza se cubra reglamentariamente. Esto antes no lo teníamos, pero sí me parece interesante que se mantenga, ¿no?, la cuestión de son funcionarios interinos los que por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia. La práctica nos dice que el funcionario interino, tal y como tenemos la situación hasta ahora, la cuestión de la necesidad y la urgencia queda un poco marginal. Realmente es un problema estructural, un problema que se arrastra durante muchos años, por lo tanto, la cuestión de la urgencia, bueno, pues entiendo yo que a pesar de mantenerse en la propia definición de lo que es un funcionario interino, ahí encuentro la primera de las grandes contradicciones, ¿no? Luego, bueno, pues establece las circunstancias en base a las cuales se puede formalizar un nombramiento por la vía de la interinidad, ¿vale? Luego, el artículo primero me parece, del Real Decreto, me parece importante en cuanto a la cuestión de la indemnización. Imagino que sobre esto sí habrá un debate amplio. Desde nuestro punto de vista, tal y como lo vemos, al final se fijan los 20 días por año de servicio de indemnización, pero con bastantes trampas. Es decir, evidentemente, la cuestión de la indemnización es algo que debe ser residual porque lo que nos interesa es que la gente mantenga sus puestos de trabajo y que al final se reconozca la situación de precariedad y haya alguna compensación que no sea económica, sino que la compensación precisamente sea el que pueda acceder a su plaza y a una estabilidad en situación equiparable al personal funcionario, ¿no? Pero bueno, hay diversas trampas, las cuales sí me interesa centrar un poco el debate. Y la primera de ellas es la que establece la disposición transitoria primera. Aquí, al margen de las negociaciones, yo estoy analizando el Real Decreto en base a cómo lo tenemos publicado. La cuestión de las negociaciones, bueno, pues para el debate yo creo que podemos entrar a analizarla. Pero la disposición transitoria segunda, respecto a los efectos del artículo 1 del Real Decreto, establece de manera clara que las previsiones contenidas en ese artículo serán de aplicación únicamente respecto al personal temporal nombrado o contratado con posterioridad a su entrada en vigor. Aquí, bueno, hilo un poco con la cuestión de la retroactividad. Claro, indemnización para quién y cuándo. Los efectos que plantea el Real Decreto son claros. Es decir, todo aquel personal que haya sido nombrado con carácter previo a la entrada en vigor del Real Decreto Ley, la indemnización se queda en un limbo jurídico, ¿vale? Sí es verdad que, bueno, por la vía judicial lo que se viene planteando es si hay un reconocimiento de abuso en la temporalidad, se puede generar el derecho a indemnización. El personal laboral es más evidente cuando la consecuencia es el reconocimiento del carácter de indefinido no fijo. En el personal funcionario es un poco más ambigua la cuestión, pero bueno, siempre y cuando se reconozca que hay una situación de fraude y abuso en la temporalidad, la vía indemnizatoria está abierta, ¿vale? Pero lo que dice la norma es lo que dice, y es solo hay derecho indemnizatorio para el personal temporal que ha sido nombrado o contratado con posterioridad al mes de julio, que es cuando entra en vigor la norma. Esto sí me parece interesante, igual que me parece interesante cómo el Real Decreto Ley, bueno, pues confronta con el principio de unidad del vínculo. El principio de unidad del vínculo es un concepto jurídico bastante interesante y según el cual en el ámbito laboral está mucho más expandido. En el ámbito contencioso administrativo hay más debate sobre el mismo, pero bueno, en esencia lo que viene a decir el Real Decreto Ley es que solo hay indemnización
respecto del último nombramiento. Es decir, que todo el tiempo que el interino o la interina ha prestado servicio de manera fraudulenta, concatenando nombramientos de manera abusiva, todo eso queda fuera y solo se tiene en cuenta a efectos indemnizatorios el último nombramiento. Esta es otra de las trampas que establece, que fija el ICETAZ. Luego, bueno, tenemos la cuestión de la responsabilidad, cómo se fija la responsabilidad de la administración en caso de que haya un incumplimiento del límite temporal de la prestación de servicios. Aquí, bueno, pues un parche más, porque evidentemente lo que se está intentando es bueno, cubrir un poco el expediente respecto a lo que se le viene planteando desde el TJUE, y es llamativo que en el ámbito local se establezca que son las diputaciones las que serán responsables de gestionar la contratación de personal temporal, controlar la temporalidad, en fin, de controlar los procesos selectivos. Es bastante llamativo. Luego, respecto del artículo segundo, que aquí yo entiendo que sí es donde más debate hay, insisto en que esto es una cuestión más política que jurídica. Cuando hay voluntad política y cuando esa voluntad política viene impulsada por movilización de la sociedad, pues evidentemente es más fácil de orquestar. Pero lo que tenemos es lo que aparece aquí en el artículo segundo, es decir, se establecen ofertas de empleo público masivas. Esto puede tener algunas consecuencias directas en el sentido de que, bueno, por la vía de los hechos se puede incluso acabar con las llamadas bolsas de empleo masivas que han estado funcionando en el Estado español durante tanto tiempo. Claro, reducir la tasa de temporalidad al 8% supone y dar paso a cientos de miles de personas a la posibilidad de que obtengan una plaza, ¿no? A una plaza de funcionario. Claro, ¿qué pasa con aquellos que no van a ocupar la plaza porque no superan el proceso selectivo oportuno? Ahí tenemos otro problema, y es que puede haber gente, lo ha dicho anteriormente la compañera que me ha precedido, tenemos el problema de que puede darse el caso en el que bueno, pues tengamos gente que lleva 10, 15 años prestando servicios, no supera el proceso, la administración tiene en cuenta solo efectos indemnizatorios, insisto, el último nombramiento, se le cesa y aquí paga y después gloria. Es decir, las bolsas de trabajo como tal, bueno, desde mi punto de vista, con la relación que tenemos ahora mismo, pues, corre en serio peligro. ¿Por qué? Pues porque evidentemente tenemos como marco o como objetivo por parte del Estado acabar con la temporalidad. Pero no acabar con la temporalidad de una manera amigable, reconociendo precisamente que lo han hecho mal durante tanto tiempo por precarizar y por amparar una situación de temporalidad endémica, sino realmente porque, bueno, porque temen, como se ha dicho, ¿no?, las posibles multas que le vengan desde Europa y al final lo que se está haciendo es parchear y no reconocer que precisamente bueno, pues hay más opciones, aparte de las que se plantean en el Real Decreto, para dar cabida a toda esa gente que viene sufriendo la precarización constante y que además viene prestando servicios para la administración pública durante tantos años. En fin, podría entrar a analizar un poquito más en profundidad lo que otras cuestiones del Real Decreto Ley, pero bueno, si queréis lo podemos dejar para el debate. Si alguien tiene alguna duda más en concreto sobre cuestiones más concretas del Real Decreto o sobre lo que nos viene de Europa, bueno, pues
hemos llevado algunos procedimientos respecto a estas cuestiones. Bueno, y ya os digo, sentencias muy interesantes donde el principio de eficacia directa, de supremacía del derecho europeo siempre bueno, son interpretadas por parte de la judicatura de una manera ciertamente restrictiva, ¿no? Al final, lo que de Europa se dice son simplemente recomendaciones, y si no son recomendaciones, no carga contra el legislador, sino que lo que viene a decir, y la sentencia de marzo de 2020 del TJUE así lo planteaba desde mi punto de vista, lo que viene a decir es, bueno, los órganos judiciales serán los que tengan que interpretar cómo se aplica la norma europea, cómo se transpone, ¿no?, ante el incumplimiento del Estado español en cuanto a la legislación oportuna de manera consecuente con lo que establece la Directiva Europea. Y estamos viendo, bueno, al menos el Tribunal Supremo lo que viene haciendo es una interpretación restrictiva. Había una sentencia bastante interesante de Galicia, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, donde se reconocía la fijeza, precisamente por el abuso de temporalidad y porque en el Estado español no hay una medida suficientemente contundente para penalizarla, para penalizar a la administración en casos de abuso de temporalidad flagrantes, ¿no? Estamos hablando de 30 o 40 contrataciones en un periodo de 20 años, prestación de servicios ininterrumpida, y la única solución que se daba, bueno, pues era el reconocimiento de la fijeza. Cuando digo fijeza, esto se me debe entender, no se equipara al personal funcionario en todos los ámbitos, sino en cuanto a las notas de estabilidad, que eso me parece bastante interesante, ¿no? Es lo que se podría entender como lo que defendió la antigua magistrada del Tribunal Constitucional, ¿no? Que además bueno, en la enmienda se está planteando, ¿no? Se llaman los fijos a extinguir, ¿no? Una nueva figura jurisprudencial, por así decirlo, que podría enmendar un poco la situación. En fin, si tenéis alguna duda o si queréis entrar a analizar cuestiones más concretas, Bueno, yo estoy disponible para todo. agradecemos tu disertación de ICETAZO y el acercamiento al tema jurídico. A mí se me ha escapado la palabra o el palabra jurídico técnico que nos dice que solo el vínculo del último nombramiento. Se me ha quedado ahí grabado, ¿vale? ¿Me estás preguntando? Es que no te he escuchado bien. Sí, el nombre técnico era vínculo... Sí, claro, la unidad esencial del vínculo. Eso en el derecho laboral sí está muy avanzado, ¿vale? Yo lo sigo defendiendo en el ámbito contencioso administrativo porque nos encontramos casos con personal interino que lleva ocupando no la misma plaza, sino diferentes, pero cubriendo las mismas funciones, simplemente le cambian la numeración de la plaza, que se crean ficciones, ¿vale?, para interrumpir precisamente el vínculo, pero al fin y al cabo, si tú prestas servicio durante 20 años en la misma administración, cubriendo las mismas funciones, mismas responsabilidades, aunque sean plazas diferentes, la antigüedad, y a efectos de trienios también se reconoce, la antigüedad se debe de tener en cuenta a partir del momento en el que tú comenzaste, desde el primer nombramiento, ¿no?, por así decirlo. Esto el ICETAZO se lo carga. Es decir, podemos tener gente que esté muy confiada porque diga, es que yo llevo 20 años, una indemnización de días por año trabajado, bueno, me salva, pero no es así. Es decir, nos vamos a encontrar con indemnizaciones de 600, 1.000 euros, 2.500 euros, en fin, que la cuestión, que creo que hay, bueno, no sé si se está haciendo bastante presión. Desde mi punto de vista, la cuestión indemnizatoria, ya digo, es bastante secundaria, ¿no? Pero es cierto que es preocupante cómo se ha resuelto. Bueno, es secundaria, pero muchas veces los compañeros y compañeras, cuando hacemos visitas a los centros, el tema económico parece que los moviliza más que el perder el empleo, ¿vale? Entonces, hacerle ver que esos los 20 días, como ellos comentan, para la gente de 20 años, que hacen su cálculo de, bueno, tengo 56 años, me van a dar 40.000 euros, casi que me voy, ¿vale? No, mira, tienes 55 años,
que llevas 30 trabajando y te vas ahí con 450 euros y a buscar un empleo con 55 años en las condiciones del mercado laboral. Entonces les cambia un poco la idea. Bueno, pues después de que todos y todas hayáis podido hacer vuestra exposición, abrimos un Una turno pregunta. de Bueno, palabra. Ya ¿puedo hay hacer por un aquí par de una preguntas persona al abogado? que ha comenzado, que es Joseph, que ha puesto, ¿sería conveniente denunciar en caso de estar en fraude de ley? Tenemos un problema con la norma actual y es que desde el 99 hasta 2021 deja un periodo de tiempo en el que la gente que está en ese lazo queda en un limbo jurídico. Si tú no reclamas, evidentemente el licitazo, cuando te sea de aplicación, si es que en algún momento es, pues no te va a reconocer lo que te podría reconocer en caso de que tú reclames la situación de fraude, que vertebra tu prestación de servicio desde que empezaste en el año 99. Casos así he visto un montón. Gente que lleva prestando servicios. Eso, sí es verdad, bueno, en el ámbito de la educación podemos centrarnos, ¿no? Podemos ceñirlo a 2011, 2009, pero en el ámbito de la administración pública en general son casos del año 90, 95, prestando servicios de manera ininterrumpida. Entonces, sobre todo, el reconocimiento de la situación de abuso de temporalidad y de fraude, al menos eso sí te da opciones de cara luego a una posible reclamación patrimonial, por ejemplo. ¿Vale? De manera que sí se pueda equiparar lo que te van a dar vía reclamación patrimonial por la indemnización de 20 días, atendiendo a todo el periodo en el que has prestado servicio, a lo que le puede ocurrir a un indefinido no fijo que se ha despedido ahora. Perdona, que tenía en silencio el micro. José Antonio, ¿tienes la palabra tú ahora? Yo quería volver sobre el tema un poco en términos generales, ¿no? Porque y las consecuencias que tiene el licitazo, porque da la sensación por el análisis que ya hace Jorge y que se ve al leer el licitazo, que no deja de ser una nueva propuesta, una antigua propuesta, una vuelta de tuerca más en la propuesta que se lleva haciendo hace mucho tiempo, solucionar la base de oposiciones, como con una parafernalia pues un poco sinuosa, como ha dicho, y con unas implicaciones que no están claras consecuencias, ¿no? Por ejemplo, el otro día hablando con un vecino en un centro, yo estaba en Murcia cuando se implantaron se reconocieron los trienios a los vinos, y en Murcia me dijo en ese momento que las bolsas estaban por antigüedad, por tiempo de servicio. Lo que decidieron allí es cambiar el sistema de regulación de las bolsas y ponerlas por nota de oposición, precisamente para ahorrarse el dinero que suponía, digamos, tener mucha gente acumulando mucho tiempo en servicio y muchos es un efecto perverso. Pero ese efecto perverso también se puede dar en estas medidas que se está tomando aquí con las indemnizaciones y con la regulación de las bolsas incógnitas que quedan para el futuro, que en manos de un administrador perverso, vamos a decir también, como es de un patrón que ha incumplido siempre su propia normativa, no da mucha confianza. Y al final lo que queda simplemente es que va a haber más oposiciones nuevamente, una relación, como ya he explicado antes José Ramos, que no va a compensar. José Antonio, te interrumpo otra vez, te pasa igual, que se escucha entrecortado y bastante bajito. Nos cuesta trabajar a todos y todas seguir. ¿Vale? Mira a ver si sin cámara te escuchamos un poco mejor o si no dejamos paso a algún otro compañero. ¿Me oye igual? ¿Me oye igual? Sí, ¿no? Se te escucha más o menos igual. Pues ya está, lo dejo porque no voy a interrumpir un poco el desarrollo y la fluidez. Pues tenemos por aquí la pregunta de Rafa, ¿no? De que los interinos e interinas son contratados 10 meses y después pasan 2 meses a prórroga vacacional. Si ese nombramiento partido contaría solo los 2 últimos meses, el curso completo, el abogado veo que se ríe.
diciendo, bueno, vamos a ver cómo se... El micro. Perdón, eso. Digo que ahí, claro, habría debate. Evidentemente la administración lo que va a defender es que son 2 meses, pero desde mi punto de vista, si como su propio nombre indica, ¿no? Una prórroga vacacional, una prórroga del nombramiento, siempre y cuando no haya un nuevo nombramiento, se tiene en cuenta el último. Yo ahí entiendo que si estamos hablando de entre 10 y 12 meses, desde la judicatura se establecerá el principio más favorable para el interino. Pero vamos, la diferencia va a ser mínima. 20 años a 2 meses, muy poquito. Y otra segunda pregunta que quería hacer. Claro, al haber una oferta masiva, lo que va a entrar es mucho aspirante nuevo que va a desplazar a los interinos que estén trabajando. De hecho, los que menos tiempo de servicio tengan van a ser los más afectados. Y probablemente eso, gente con 4, 5, incluso hasta 6 años, dependiendo de la bolsa, se va a quedar sin trabajar. Y como ya pasó en 2012, va a haber gente que se tire 1 año entero, 2 años enteros. Y yo en mi caso, en 2012 estuve 3 años, estuve hasta 2015 sin trabajar, estuve 3 años enteros. Y la verdad que se pasa mal, yo lo pasé muy mal y creo que por eso también estoy metido en todos estos follones. Y no me gustaría que ni me pasara a mí, menos que le pasara a mis compañeros y compañeras, y porque ya os digo, 3 años se pasa mal y encima todo si te van a dar, veas tú eso, 20 días de indemnización, en el mejor de los casos, pues la verdad que es un chiste. Ahora con esos 20 días va a estar, que va a pagar los que estén pagando hipotecas, los que tengan un hijo recién nacido o las dos cosas a la vez, con un mes de indemnización y luego te tira 1 año, 2 años o 3 años hasta que te vuelvan a llamar. Y si es que te vuelven a llamar, pues claro, va a volver a haber oposiciones. Si tienes mala suerte y tampoco te las sacas, vas a volver otra vez porque van a volver a meter interino. Entonces, que es prácticamente eso. Mínimo 2 años sin trabajar hasta las siguientes oposiciones. Y sácatelas, porque si no te las sacas vas a estar otros 2 años sin trabajar. Y ya sin indemnización, porque como no has trabajado los 2 últimos años, yo creo que eso es lo que va a ser la dinámica después del licetazo en los próximos cursos, ¿no? Así que eso, la verdad que está la cosa muy, muy, muy jodida, la verdad que después de lo que has comentado también. Y yo creo que ese es el futuro que nos espera, si no nos movilizamos y no echamos esto para adelante. Que sí, que va a haber un 80% de interinos que saquen plaza, pero después va a haber otro 20% que no va a sacar y ese 20% estamos hablando de ¿cuánto? De 30.000, estamos hablando de ¿qué? 6.000 personas. Pues yo no quiero ser una de esas 6.000 personas, a lo mejor en Andalucía, así a grosso modo. Así que nada, que la verdad, vamos, yo creo que la cosa pinta bastante mal, pero bueno. Por lo menos con lo que tú decías, si por lo menos nos vamos con medio año de indemnización o 1 año incluso por ahí, porque era un máximo, también leía por ahí que eran 20 días de año trabajado con un máximo, ¿no? De 12 meses. De 12 meses, ¿no? 12 meses directamente. Que no, el máximo es 12 meses, no 12 años, 12 meses. 12 meses. Eso lo había malinterpretado y había escuchado eso, hasta 12 años, ¿no? Y decías, pues bueno, pues te vas con un pico, mira, te vas con un pico y si estás un par de años sin trabajar, pues te da igual. Pero es que si te vas con 20 días de indemnización, pues tú me dirás, es para lo que vas a estar probablemente 2 años sin trabajar. Así que, pues nada, muchas gracias. Perdón, yo he pedido palabra hace un rato, no sé si lo habéis visto. No, lo hemos saltado, no te hemos visto. Habla ahora sin ningún problema, Cristina. Vale. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Jorge por explicarnos un poco el Real Decreto. Y yo lo que te quería preguntar es, ¿los interinos de educación se podría hablar que están en fraude de ley o eso no está claro? Porque yo lo que tengo entendido es que una plaza estructural en educación no se sabe muy bien si es ocupar, en el mismo centro o se puede considerar que aunque, por ejemplo, yo haya estado en 5 centros diferentes, estoy ocupando una plaza estructural porque, como bien decía Jorge, estoy trabajando de profesora para la administración. Entonces, mi duda es,
¿Se podría hablar en educación de si yo llevo 5 o 10 años trabajando de interino que estoy en fraude de ley o simplemente de abuso de temporalidad? Me gustaría saberlo. Y luego, por otra parte, también quería preguntar si existe la opción para reclamar que si sería legal hacer unas oposiciones transitorias, igual que ha habido otras veces, ¿no? Para que el personal interino que o bien está en fraude de ley o bien está en abuso de temporalidad pudiera estabilizar esas plazas haciendo accediendo a ser funcionario por concurso de méritos sin necesidad de tener que volver a presentarse a la oposición. Esas son mis dos preguntas. Vale. Hola, Cristina. Vamos a ver. Respecto a la primera cuestión, es cierto que en el sector educativo hay una situación un poco peculiar, ¿no? Porque es verdad que un año está cubriendo una interinidad en Málaga y el año siguiente en Huelva, ¿no? Que eso también es desde mi punto de vista, y yo siempre lo he reflexionado así, es un elemento más que refuerza la situación de precariedad, porque, bueno, pues, a efectos prácticos hay una imposibilidad real de programar tu vida, ¿no? De conciliar tu vida personal y familiar, lo cual, bueno, pues es un elemento más que hay que tener en cuenta. Yo lo que defiendo es que, en cualquier caso, si tú prestas servicio con sucesivos nombramientos, aunque sea en centros de trabajo diferentes, vamos a ir más centro de trabajo, centro educativo, desde mi punto de vista se podría defender o se debería defender la situación de fraude, evidentemente, por el simple hecho de, bueno, pues el abuso de temporalidad. Es verdad que ahí la administración tiene la salida más sencilla, ¿no? Pero, bueno, hay que ir siempre al fondo, ¿no? No quedarse con las notas más superficiales, sino, evidentemente, mi puesto de trabajo es el mismo de hace 5 años en diferentes centros de trabajo que atienden a necesidades permanentes y estructurales, porque da igual que esté en Cádiz o en Málaga, al final se necesita cubrir ese puesto concreto, porque las plazas no están cubiertas, evidentemente. Sí es verdad que siempre está el debate sobre las plazas, los puestos, las personas. Ahí, bueno, yo creo que jurídicamente está pendiente de resolver más a fondo, evidentemente, porque hasta ahora lo que plantea el Supremo, bueno, intenta establecer una diferenciación clara y poner en valor lo que son las plazas, ¿no? Lo que se debe de cubrir reglamentariamente son las plazas y, bueno, las personas forman parte de un plano bastante secundario. Pero bueno, yo creo que esa cuestión a nivel sindical es la que se debe también de afrontar. Yo, desde mi punto de vista, entiendo que se debería pelear. También os digo, en el sector de la educación, el personal interino, por lo menos desde mi experiencia, no tiene esa clave de dar una pelea judicial, por lo menos hasta donde yo puedo abarcar. No con carácter general, es decir, si nos vamos, por ejemplo, a Diputación aquí en Granada, el 70% del personal interino tiene puesta una demanda, ¿no? Un caso concreto, pero es así. Entonces, pero es verdad, precisamente porque tenemos esas dudas, ¿no? Esas dudas concretas. Tampoco hay muchas sentencias que planteen que sí o que no, pero desde mi perspectiva yo entiendo que sí, que hay abuso en la temporalidad, puesto que se están atendiendo necesidades estructurales y no urgentes. Ahí está un poco la cuestión, las definiciones que se dan por vía de la vez y que se mantienen en el Real Decreto, necesidades urgentes. Esa reflexión, que cada uno la haga y que llegue a la conclusión que tenga que llegar sobre si lleva 5 años apagando fuego.
o realmente es una situación estructural y permanente, una necesidad de la administración de cubrir puestos de trabajo que hasta ahora solo puede hacerlo con personas temporales. Y respecto a la segunda cuestión, vamos a ver, se me ha quedado en el tintero analizar un poco, porque yo entiendo que el 61.6 del EBEP da una solución, ¿no? Que yo creo que es bastante sencilla. Jurídicamente no me genera tantas dudas como a nivel conceptual. ¿Por qué? Porque dice, solo en virtud de ley podrá aplicarse con carácter excepcional el sistema de concurso, que consistirá únicamente en la valoración de méritos. Esto es un poco lo que creo que Cristina estaba planteando, ¿no? La doble vía famosa, ¿no? Imagino. Bueno, claro, es excepcional la situación que tenemos en el Estado español con respecto al personal interino. Es excepcional porque, como he dicho, bueno, pues hay una efervescencia a nivel social, a nivel sindical, a nivel judicial menos, pero también que promueve que el legislador se active. Pero yo creo que me genera ciertas dudas, sobre todo porque, bueno, siempre la espada de Damocles en estas cuestiones es lo que he planteado anteriormente, el 103 de la Constitución, con las cuestiones de igualdad, mérito y capacidad, ahí me genera ciertas dudas, porque entiendo que no es una situación excepcional la que se debe de resolver, es una situación endémica, una situación que se arrastra durante muchos años, pero yo, si políticamente se le da sentido y se le da aplicación, entiendo que es totalmente viable, ¿no? Vale, por el chat hemos entrado en un proceso más de diálogo aparte, más que de turno de palabra. ¿Tenemos algún compañero o compañera que quiera intervenir? No tenemos a nadie. Si alguien quiere hacerlo directamente, que hable. ¿Vale? Entiendo entonces, Jorge, que es voluntad política lo que hace falta. Porque legislación a la que agarrarte hay 1000, pero no hay voluntad política, que es lo que estoy yo viendo. No hay voluntad política. Por eso la presión que tenemos que hacer en la calle para que los políticos hagan su trabajo y las políticas hagan su trabajo, evidentemente. Porque a que agarrarse para solucionar el problema estás dando tú un montón de soluciones. Así. Y la cuestión es que ellos, quien gobierna, tenga esa voluntad política que hace falta, ¿no? Una pregunta, porque en algunas veces argumentan, y yo no lo tengo tan claro si es real o no, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está por encima de la Constitución nuestra. ¿Sería así? ¿Es verdad? ¿Tenemos que cumplir lo que diga la Unión Europea más que la Constitución nuestra? Ojalá, ¿no? Vamos a ver. Es verdad que últimamente me llegan muchos cantos de sirena con una sentencia de un tema griego que se dictó por el TJUE, ¿no? Imagino que van por ahí los tiros. Sí. Ayer lo hablaba con José Antonio. Es verdad que al principio tú ves la sentencia y dices, aquí tenemos ya la solución. Pero es una situación un poco más compleja. ¿Por qué? Porque lo que hace el Estado griego es, una vez que ya la directiva es de aplicación, modifica la Constitución. ¿Vale? Introduce una modificación del texto constitucional que confronta, o que vulnera, mejor dicho, la propia directiva. Entonces, lo que establecen los principios de eficacia y supremacía del derecho comunitario es precisamente eso. Tú no puedes legislar en contra de una norma comunitaria. El problema que tenemos aquí, y es el problema central, es que el principio de igualdad, mérito y capacidad, tal y como está interpretado ahora, yo tengo otra interpretación, pero tal y como está interpretado ahora es lo que bloquea la posibilidad de que se dé cabida a la regularización de estas situaciones que tenemos, que son situaciones
generalizar, ¿no? Que no, si fuera una cuestión puntual, pero al fin y al cabo una situación muy expandida en la administración. No sé si he respondido. Sí, Mira, sí, no, es que a mí me costaba me parecía muy raro esa injerencia, digamos, ¿no? O sea, ahora vamos a cambiar la Constitución porque no, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado algo, no sé, me parecía como demasiado, ¿no? Una injerencia muy fuerte de una sentencia o de un tribunal, por muy importante que sea el de la Unión Europea en la legislación de un país, ¿no? Por eso siempre, a mí lo que también me han dicho es que bueno, pues las directrices o de las directivas de la Unión Europea y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues son, luego aquí, por ejemplo, hay muchas que no se han aplicado, o sea, luego te devuelve la pelota aquí y ya han pasado olímpicamente de la sentencia que ha dicho Europa. Entonces yo decía, bueno, pues no sé hasta qué punto va a estar por encima de la Constitución, cuando se están agarrando la Constitución para no cumplir la sentencia que viene de Europa. Entonces yo decía, no creo que sea verdad eso, pero bueno. sí, a ver, os puedo poner un par de casos que son interesantes. Título ilustrativo. Respecto a la voluntad política, yo llevé un caso hace años ya de trabajadoras que eran colaboradoras sociales. No sé si sabéis la fórmula jurídica. Gente que tenía más de 55 años, cercana a la jubilación, situación de desempleo, y la administración dice, vamos a darle trabajo. Entonces, ¿qué hacen? Ellos, esta gente, a través de un contrato de carácter administrativo, es contratar por la administración, no a través de un contrato laboral como tal, sino un contrato administrativo, y mantienen la prestación por desempleo y la administración de turno le cubre hasta el salario mínimo interprofesional, si no recuerdo mal, que era así la fórmula, le cubre el salario. Entonces nos encontramos con miles de personas que realmente estaban haciendo funciones estructurales, pongamos un ejemplo, conserje de un edificio público, con este tipo de contrato. El Supremo que dice, usted no puede, usted tiene que reconocer el carácter laboral de esta gente y por lo tanto tienen que percibir el salario conforme a los convenios colectivos correspondientes y demás. Bueno, pues a los 2 meses, pues yo interpuse una demanda con un tema de esto a raíz de la sentencia del Supremo y a los 2 o 3 meses Mariano Rajoy saca un decreto, un Real Decreto Ley, planteando que toda la gente que con carácter previo a ese Real Decreto Ley ya viniera prestando servicios como colaboración social no estaba en fraude de ley. Así lo decía, ¿eh? ¿Y qué pasó? Pues que a raíz de ahí el Supremo modificó el criterio. Ya no había fraude de ley. Entonces os digo, el legislador, os lo he contado muy a lo bruto, ¿vale? Hay más matices, pero bueno, yo creo que a grandes rasgos así fue. Entonces, el legislador es quien tiene la capacidad para dar cabida y solucionar el tema, ¿eh? Así de claro. Claro. Hola, ¿se me oye normal? Ahora sí, se te escucha normal. Sí. He tocado botones sin saber lo que hacía. Bueno, que quería decir algo antes. Yo volvería un poco sobre el tema sindical, quería decir antes, porque llama mucho la atención, bueno, en parte al menos, la actitud que tienen otros sindicatos. Aquí en el chat se está comentando, por ejemplo, comisiones obreras, el énfasis que ponen en que la única solución son las oposiciones y el encubrimiento que realizan de lo que es este abuso o fraude de ley, que parece que no lo reconocen en ningún momento, puesto que si la única solución es la oposición, en proceso que ya está regulado por sí, funciona un poco casi de manera automática, no está concebido realmente como solución para unas situaciones o bien excepcionales, si se entiende así el 61.6, o bien situaciones puramente ya fraudulentas, podríamos decir. Esta actitud de estos sindicatos que efectivamente, está diciendo alguien aquí, parece que ahora mismo tienen su discurso es ideológicamente dominante, o por lo menos cuesta mucho deshacer. Mucha gente ha asumido cuando hablas en los centros
interinos, interinas, bueno, que no tienen derecho, están asumiendo, ¿no? En cierta manera que los derechos no los tienen porque sus plazas no son suyas, etcétera, etcétera. Este tipo de discurso muy connivente, por otra parte, con la actitud tanto política como judicial que se está hablando aquí también en este país, está siendo realmente devastador porque la solución que están primero no reconocen el problema y segundo crean una solución que no es una verdadera solución. Nos estamos encontrando con esto todos los días. Yo voy a poner un ejemplo también sindical. Llevamos yendo varios días yo y una compañera a los conservatorios de la zona para explicar la situación. Hay muchos interinos y tenemos un sindicato que va detrás al día siguiente, si pueden, hacer otra charla igual para deshacer un poco el discurso. Es una especie de marcaje muy estrecho, ¿no? Por intereses sindicales, electorales y porque detrás, en cierta manera, hay un encubrimiento de todo un sistema, porque lo que se está haciendo es sostener un sistema que no ha reconocido en ningún momento que ese sistema ha sido fraudulento, que la administración se comporta, como estamos viendo, como una especie de taur que se hace trampas a sí misma continuamente. Se lo ha hecho toda la vida con el EBEP, que ya tenía sus propias restricciones, aunque luego no tenía efectivamente efectos sancionadores ni disuasorios, con lo cual se lo saltaban continuamente y vuelven una vez más a la carga con este tema. Y de hecho, al ver las enmiendas que se presentan ahora en el Parlamento, hay muchos partidos políticos que al menos, evidentemente, discursivamente y por lo menos sobre el papel, están siendo más avanzados que las posiciones sindicales que están un poco sosteniendo a estos gobiernos, ¿no? Cualquier partido político ha hecho propuestas más avanzadas que, por ejemplo, algunos de los sindicatos que se están comentando aquí en el chat, ¿no? El mismo PP ha tenido no sé si decir, la desfachatez de pedir el concurso de méritos para los aprobados sin oposición. El PP nunca se ha destacado, evidentemente, por pedir el concurso de méritos. Y como ha comentado antes José Ramón, si uno lee el preámbulo que hace el PP, el nuevo preámbulo que hace el PP, viene a decir que todo esto que ha ocurrido ha sido porque no ha habido oposiciones, como si esto hubiera caído del cielo, cuando han sido decisiones políticas que ha desgranado claramente José Ramón en la década pasada. Cualquier partido político, como hasta Ciudadanos, está proponiendo crear la figura de fijo a extinguir, que se ha comentado antes. Es decir, los partidos políticos, bien sea en un sentido retórico o bien sea para una negociación política de las enmiendas, están proponiendo soluciones mucho más avanzadas que las de estos sindicatos que ni reconocen el abuso ni el fraude de ley y no reconocen ninguna otra salida legal más que la de las propias oposiciones. Esto es muy llamativo y realmente cuesta mucho, digamos, a romper el cerco y el muro por esta vía. Y también quería recordar otra cosa que ya he dicho alguna vez. Es muy llamativo que en otros sectores de la administración ahora mismo hay mayor conciencia sobre el abuso y fraude de ley, seguramente porque lo están viviendo directamente en sus puestos amenazados además en cuanto se haga el proceso selectivo, y están también más avanzados y más radicalizados en sus posiciones, porque muchos de estos sectores de la administración con los que nos vamos a manifestar este jueves, aquí en Granada, por ejemplo, gente de la Diputación, etcétera, están pidiendo una transposición automática de la fijeza, transposición automática de la directiva y una fijeza, vamos a decir, casi automática. Están haciendo propuestas que podemos considerar radicales, pero que también de alguna manera expresan muy claramente cuál es el problema de fondo, porque ni el icetazo ni las propuestas de estos sindicatos reconocen el problema de fondo, sino que más bien lo ocultan. Y además sabemos que esto que va a ocurrir ahora, por el histórico de la Administración española, no va a ser más que una vuelta de tuerca más y volveremos a las andadas antes o después. Seguro que en la misma ley, seguro que están las trampas suficientes para que se las puedan saltar, evitar y volvernos a encontrar con un aumento de la tasa de interinidad, que es lo que ha ocurrido desde las oposiciones masivas de Rajoy hasta ahora, que ha crecido por una u otra razón. Ya he acabado. Ahora te hemos escuchado perfectamente por fin, José Antonio. ¿Vale? Pues nada, son -5. Si queda alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta, y si no, pues pasamos a despedir a los compañeros y compañeras que han estado hoy amablemente de nuevo con nosotros, clarificándonos la situación de partida. Es importante conocer muchas veces los datos de partida, de dónde vienen, que como dice José Antonio, esto no surgió ayer de la nada y que no hay de pronto X miles de interinos porque han surgido como algún centro que visitamos. No, es que esto es del COVID, ahora con el COVID. No, esto lleva décadas
detrás y que las soluciones vienen planteadas en la propia normativa, en el EBEP, aunque escuchemos miles de veces por parte de otros sindicatos de que son inviables, serían mucho más fáciles, como también ha comentado nuestro compañero, de establecer. Creemos que en educación usted ha por lo menos implementado la doble vía, un acceso diferenciado donde los interinos y interinas tengan un acceso donde se les valore positivamente y de manera evidente la labor que ya han realizado, puesto que ya han pasado mucho por procesos selectivos, tienen experiencia. El Estado ha invertido, la Administración ha invertido en ello, en su formación, en su carrera profesional y es una lástima que después tengan que ir a un nuevo sistema de proceso de selectivo oposición en igualdad de oportunidades que otros compañeros y compañeras que comienzan. Pues nada, muchas gracias a todos y todas. Ha sido un placer esta tarde y nada, nos vemos el día 28 en las calles porque es la única forma de que dejemos de tener esta asamblea informativa pidiendo no estar en la calle, sino que tengamos asambleas informativas de mejorar nuestra situación, pero desde el trabajo, no desde... ¿Una pregunta final se puede hacer? ¿Sí? Sí, perdón, una pregunta final. Claro, sin ningún problema. Sí. Estamos en tiempo. Una duda que tenemos varios compañeros. Yo soy interino docente y vamos a suponer que incluso se consigue la doble vía. Y dentro del concurso de mérito habrá interinos que no entren como funcionarios. ¿Hay una limitación en el tiempo de servicio para poder tener una vacante o sustitución, como en el mundo de la empresa, que a los 3 años no puedes trabajar más? ¿Hay alguna limitación incluso a los interinos que no superen la doble vía si la conseguimos? Una pregunta para Jorge. A ver, si no se consigue la plaza, la situación... Sí, hay doble vía, no se consigue ni con la OPE, ni con doble vía, ni con méritos, ni con nada. Y uno lleva ya más de 3 años de tiempo de servicio. ¿Hay alguna limitación para poder seguir trabajando en la misma empresa que en la administración? Sí, toda limitación. Se produciría el cese en los términos que está redactado ahora mismo el Real Decreto, se produciría el cese con reconocimiento indemnizatorio y ahí se cortaría la prestación de servicio. Sí. ¿Y ya no puedo trabajar más? Puedes, pero tendrías que concurrir a una nueva convocatoria. Porque una bolsa, ¿no? Claro, ahí está un poco el debate. En educación todavía no está resuelta esa cuestión. Esa es la pregunta, vamos. Claro, pero es que eso no está resuelto. Pero desde mi punto de vista, con una reducción tan drástica de la temporalidad, sí, las bolsas van a ser totalmente residuales. Como yo lo veo, pero esto son futuribles. No puedo tampoco anticipar mucho porque no tenemos... Sí, ya lo comenté yo, es que ya lo comenté yo que en educación y sanidad, una vez que se apruebe el Real Decreto tras el trámite parlamentario, hay un año para desarrollarlo en educación y en sanidad. Y ahí se especificará cómo va a ser todo eso en educación. Si a los 3 años te echan y pasas al último de la lista, como pasa, por ejemplo, en sanidad. Las enfermeras, los enfermeros, pues cuando acaban el contrato, pum, van al último de la lista y hasta que te vuelva a tocar. Te podría darse ese caso y a lo mejor te pasas otros 3 o 4 años sin trabajar hasta que te vuelva a llegar a ser el primero de la lista y que te vuelvan a llamar. Entonces, bueno, la situación puede ser muy precaria, muy precaria. Por eso lo de la movilización. Ahora hay que movilizarse. Antes de que llegue esa normativa que eche a todo el mundo a la calle con más de 3 años de trabajo o a mucha gente con más de 3 años de trabajo a la calle. Y lo que dice el compañero Jorge, que es verdad, una vez que si se llega al 8% de la tasa de reposición, evidentemente va a quedar la gente para sustituciones, que no va a haber vacantes de año entero, es que va a ser sustituciones, no va a haber otra cosa. Y muy poca gente quien pueda acceder a ellas, evidentemente. Vale, gracias. Pues nada, ahora sí terminamos. Estamos dentro de las 2 horas que le hemos pedido a nuestros contertulios. Agradecerles su disposición, como siempre, a colaborar con nosotros y ensancharnos nuestro pensamiento y nuestra visión. Y nada, a todos y todas espero ver vuestras concentraciones, manifestaciones que están
en las diferentes provincias marcadas y que de aquí salga un grito unánime pidiendo la estabilidad, pero una estabilidad en condiciones del personal interino e interina en el sector público. Pues nada, no digo nada más. Un placer. Buenas tardes y gracias a todas y a todos. Hasta luego. Hasta el jueves en las calles. Muchas gracias. Gracias a todos. A la calle, que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. No reniego de mi origen, pero digo que seremos mucho más que lo sabido, los factores de un comienzo. Españoles con futuro y españoles que por serlo, aunque encarnan lo pasado, no pueden darlo por bueno.